¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti conspira en tu contra? Como si una fuerza invisible guiara tus decisiones, despertando miedos irracionales, saboteando oportunidades y empujándote a cometer los mismos errores una y otra vez. Carl Jung descubrió que dentro de cada ser humano hay una batalla silenciosa, una guerra entre la conciencia y la sombra. Ignorar este conflicto interno significa ser controlado por fuerzas que ni siquiera comprendes. Pero, ¿y si pudieras cambiar el juego? ¿Y si pudieras revelar los secretos ocultos de tu propia mente y tomar el control absoluto de tu destino? Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. La naturaleza dual de la psique humana. La psique humana, según Carl Jung, no es una entidad monolítica y homogénea, sino un sistema complejo compuesto por diversas partes interconectadas y muchas veces conflictivas. Entre esas partes se destacan la conciencia y la sombra, que representan dos polos opuestos de nuestra experiencia interna. La conciencia, para Jung, es la parte de la psique que está accesible a nuestra percepción y control. Es el centro de nuestra identidad, el lugar donde residen nuestros pensamientos, sentimientos y memorias conscientes. La conciencia es responsable por organizar e interpretar la realidad externa, permitiéndonos tomar decisiones y actuar de acuerdo con nuestros valores y objetivos. No obstante, la conciencia no es la única fuerza en juego en nuestra psique. Existe también la sombra, que representa el lado oscuro y reprimido de nuestra personalidad. La sombra contiene todos los aspectos de nosotros mismos que consideramos inaceptables, vergonzosos o inadecuados. Es el depositario de nuestros instintos primitivos, nuestras emociones negativas y nuestros deseos prohibidos. La sombra es todo, aquello que preferimos no reconocer en nosotros mismos, todo aquello que escondemos de los otros e incluso de nosotros mismos. Jung creía que la sombra es una parte esencial de la psique humana y que no podemos volvernos verdaderamente completos e integrados sin confrontarla e integrarla a nuestra conciencia. Ignorar la sombra, intentar reprimirla o negarla, solo lleva a más sufrimiento y desequilibrio. Cuando no prestamos atención a nuestra sombra, ella tiende a manifestarse de formas destructivas e inconscientes, influenciando nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos de manera negativa. La sombra puede manifestarse a través de explosiones de rabia, impulsos destructivos, proyecciones negativas sobre los otros e incluso a través de enfermedades físicas y mentales. Por lo tanto, es fundamental que aprendamos a reconocer y a lidiar con nuestra sombra de forma consciente y constructiva. Esto no significa que debemos entregarnos a nuestros impulsos sombríos, sino que debemos aprender a aceptar e integrar esos aspectos de nosotros mismos, transformándolos en energía creativa y fuerza motriz para nuestro crecimiento personal. La jornada de autoconocimiento e individuación propuesta por Jung involucra necesariamente la confrontación con la sombra. Es un proceso desafiante y doloroso, pero también liberador y transformador. Al abrazar nuestra sombra, podemos volvernos más auténticos, compasivos y completos, viviendo una vida más plena y significativa. La sombra, el lado oculto de la personalidad. La sombra, en la teoría junguiana, es mucho más que simplemente el lado negativo de nuestra personalidad. Ella es un complejo arquetipo que representa todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos, reprimimos o desconocemos. La sombra contiene tanto cualidades negativas como rabia, envidia, egoísmo y agresividad, como cualidades positivas como espontaneidad, creatividad, pasión y autenticidad. Y el problema es que, en nuestro intento de adecuarnos a las normas sociales y culturales, tendemos a reprimir todos los aspectos de nosotros mismos que consideramos inaceptables o inadecuados. Así, la sombra se vuelve un depósito de todo aquello que no nos permitimos ser, de todos nuestros deseos e impulsos prohibidos. La sombra no es algo que poseemos, sino algo que nos posee. Cuando no estamos conscientes de nuestra sombra, ella tiende a manifestarse de forma inconsciente y destructiva.
influenciando nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos sin que percibamos. Podemos proyectar nuestra sombra en los otros, viendo en ellos los defectos y cualidades negativas que no reconocemos en nosotros mismos. Podemos volvernos víctimas de nuestra propia sombra, actuando de forma impulsiva e irracional, saboteando nuestras relaciones y oportunidades. La sombra también puede manifestarse a través de sueños, fantasías y síntomas físicos y mentales. Jung creía que los sueños son una forma de comunicación de nuestra psique inconsciente y que la sombra muchas veces se revela a través de imágenes y símbolos oníricos. Los síntomas físicos y mentales, por su parte, pueden ser una forma de expresión de nuestra sombra reprimida, un grito de socorro de nuestro inconsciente. Para integrar la sombra, es preciso antes que nada reconocerla y aceptarla como parte de nosotros mismos. Esto no significa que debemos entregarnos a nuestros impulsos sombríos, sino que debemos aprender a lidiar con ellos de forma consciente y constructiva. Podemos comenzar observando nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, identificando los momentos en que nuestra sombra se manifiesta. Podemos reflexionar sobre las situaciones y personas que nos provocan reacciones emocionales intensas, procurando entender cuáles aspectos de nuestra sombra están siendo activados. Podemos también utilizar técnicas como la escritura terapéutica, la meditación y el análisis de sueños para explorar nuestro inconsciente y traer a la luz los contenidos de nuestra sombra. La integración de la sombra es un proceso continuo y desafiante, pero también recompensador. Al abrazar nuestra sombra, podemos volvernos más auténticos, compasivos y completos, viviendo una vida más alineada con nuestra verdadera esencia. El confrontamiento, la batalla interna él. Confrontamiento con la sombra es uno de los momentos más desafiantes y cruciales en el proceso de individuación propuesto por Carl Jung. Es un encuentro directo con los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestra psique, aquellos que preferimos ignorar o negar. Este confrontamiento no es una batalla a ser vencida, sino un proceso de reconocimiento, aceptación e integración. Cuando nos disponemos a mirar hacia nuestra sombra, somos confrontados con cualidades e impulsos que consideramos inaceptables, vergonzosos o incluso monstruosos. Podemos toparnos con nuestra rabia, envidia, egoísmo, agresividad, miedos y traumas. Es un momento de gran desconfort y angustia, pues somos obligados a reconocer que esos aspectos también forman parte de nosotros. No obstante, es importante recordar que la sombra no es sinónimo de maldad o perversidad. Ella es simplemente la parte de nosotros mismos que no fue integrada a nuestra conciencia, que fue reprimida o negada por miedo, vergüenza o culpa. La sombra contiene tanto cualidades negativas como positivas, y al confrontarla, podemos descubrir talentos y potenciales ocultos que estaban adormecidos. El confrontamiento con la sombra exige coraje, honestidad y humildad. Es preciso tener coraje para mirar hacia adentro de sí y reconocer los propios defectos y limitaciones. Es preciso ser honesto consigo mismo y con los otros, admitiendo que no somos perfectos y que también tenemos el lado sombrío. Es preciso tener humildad para aceptar que la sombra forma parte de nuestra humanidad y que no podemos deshacernos de ella. El confrontamiento con la sombra no es un proceso fácil, y muchas veces es preciso buscar ayuda profesional para lidiar con las emociones y los traumas que pueden emerger. Un terapeuta junguiano puede ayudarnos a explorar nuestro inconsciente, a interpretar nuestros sueños y a integrar nuestra sombra de forma segura y constructiva. El objetivo del confrontamiento con la sombra no es eliminar o destruir la sombra, sino integrarla a nuestra conciencia. Eso significa reconocer y aceptar nuestros impulsos sombríos sin identificarnos con ellos. Significa aprender a lidiar con nuestra rabia, envidia y egoísmo de forma constructiva, transformándolos en energía creativa y fuerza motriz para nuestro crecimiento personal. Cuando integramos nuestra sombra, nos volvemos más auténticos, completos y compasivos.
nos liberamos de la ilusión de perfección y pasamos a aceptarnos como seres humanos imperfectos, con cualidades y defectos. Nos volvemos más tolerantes con los otros, pues reconocemos que todos tienen su propia sombra. Y nos volvemos más capaces de amar y ser amados, pues nos abrimos para nuestra vulnerabilidad y humanidad. La proyección de la sombra. En los otros, la proyección de la sombra es un mecanismo de defensa psicológico en el cual atribuimos a otras personas características, sentimientos o impulsos que no reconocemos o aceptamos en nosotros mismos. Es una forma de evitar el confrontamiento con nuestra propia sombra, transfiriéndola para el exterior. Cuando proyectamos nuestra sombra en los otros, vemos en ellos los defectos y cualidades negativas que no admitimos tener. Podemos criticar, juzgar o despreciar a las personas que nos recuerdan los aspectos de nuestra sombra. Por ejemplo, una persona que reprime su agresividad puede criticar a los otros por ser agresivos, o una persona que tiene envidia del éxito ajeno puede acusar a los otros de ser arrogantes o egoístas. La proyección de la sombra puede ocurrir en diversos contextos, como en las relaciones personales, en el trabajo, en la política e incluso en la religión. Podemos proyectar nuestra sombra en nuestros compañeros, amigos, colegas de trabajo, líderes políticos o miembros de otros grupos sociales. La proyección de la sombra puede llevar a conflictos, malentendidos y prejuicios. Cuando vemos a los otros, a través de los lentes de nuestra sombra, distorsionamos su imagen y los tratamos de forma injusta. Podemos sentirnos amenazados o irritados por personas que no representan ninguna amenaza real, simplemente porque ellas activan nuestra sombra. La proyección de la sombra también puede ser utilizada como una forma de manipulación. Algunas personas pueden proyectar su sombra en los otros para sentirse superiores o para justificar su propio comportamiento. Por ejemplo, un líder autoritario puede proyectar su sombra en sus subordinados, acusándolos de ser incompetentes o perezosos para justificar su propio control y poder. Para evitar la proyección de la sombra, es preciso antes que nada estar consciente de nuestra propia sombra. Eso significa reconocer y aceptar nuestros propios defectos y limitaciones, sin juzgarnos o condenarnos. Significa aprender a lidiar con nuestras emociones negativas de forma constructiva, sin reprimirlas o proyectarlas en los otros. Cuando estamos conscientes de nuestra sombra, podemos volvernos más tolerantes y compasivos con los otros. Podemos reconocer que todos tienen su propia sombra y que nadie es perfecto. Podemos aprender a amar y aceptar a las personas como ellas son, con sus cualidades y defectos. La proyección de la sombra no es inevitable. Podemos aprender a controlar ese mecanismo de defensa y a relacionarnos con los otros de forma más auténtica y compasiva. En vez de proyectar nuestra sombra en los otros, podemos usarla como un espejo para conocernos mejor y para crecer como seres humanos. La integración. Transformando la sombra en aliada. La integración de la sombra es un proceso fundamental en la jornada de individuación, propuesto por Carl Jung. No se trata de eliminar o destruir la sombra, sino de reconocerla, aceptarla y transformarla en una aliada. Cuando integramos nuestra sombra, nos volvemos más completos, auténticos y compasivos. La integración de la sombra no es un proceso fácil o rápido. Exige coraje, honestidad y humildad. Es preciso estar dispuesto a mirar hacia dentro de sí y a reconocer los propios defectos y limitaciones. Es preciso aprender a lidiar con las emociones negativas de forma constructiva, sin reprimirlas o proyectarlas en los otros. El primer paso para la integración de la sombra es el reconocimiento. Necesitamos identificar los aspectos de nuestra sombra que están activos en nuestra vida. Podemos hacer eso observando nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Podemos prestar atención a las personas y situaciones que nos provocan reacciones emocionales intensas. Podemos analizar nuestros sueños y fantasías en busca de símbolos e imágenes que representen nuestra sombra. Una vez que hayamos identificado los aspectos de nuestra sombra, necesitamos aceptarlos como parte de nosotros mismos.
Eso no significa que debemos enorgullecernos de nuestros defectos o que debemos entregarnos a nuestros impulsos sombríos. Significa simplemente que debemos reconocer que esos aspectos forman parte de nuestra humanidad y que no podemos deshacernos de ellos. Después del reconocimiento y la aceptación, podemos comenzar a transformar nuestra sombra en una aliada. Podemos hacer eso aprendiendo a lidiar con nuestras emociones negativas de forma constructiva. Podemos usar nuestra rabia para defendernos de situaciones injustas. Podemos usar nuestra envidia para motivarnos a alcanzar nuestros objetivos. Podemos usar nuestro miedo para protegernos de peligros reales. Podemos también transformar nuestra sombra en una fuente de creatividad e inspiración. Muchos artistas, escritores y músicos usan su sombra para crear obras de arte que expresan los aspectos más oscuros y complejos de la experiencia humana. La integración de la sombra no es un proceso lineal. Habrá momentos en que nos sentiremos más próximos de nuestra sombra y momentos en que nos sentiremos más distantes. Habrá momentos en que nos sentiremos compasivos y momentos en que nos sentiremos juzgados. Lo importante es perseverar y continuar trabajando en la integración de nuestra sombra, incluso cuando sea difícil o doloroso. Cuando integramos nuestra sombra, nos volvemos más auténticos, completos y compasivos. Nos liberamos de la ilusión de perfección y pasamos a aceptarnos como seres humanos imperfectos, con cualidades y defectos. Nos volvemos más tolerantes con los otros, pues reconocemos que todos tienen su propia sombra. Y nos volvemos más capaces de amar y ser amados, pues nos abrimos para nuestra vulnerabilidad y humanidad. El papel de los sueños en la jornada interior. Los sueños, en la perspectiva junguiana, son mucho más que meros productos aleatorios de la actividad cerebral durante el sueño. Ellos son considerados como una forma de comunicación directa del inconsciente, un portal para el mundo interno de la psique humana. Carl Jung creía que los sueños revelan aspectos ocultos de nuestra personalidad, deseos reprimidos, miedos inconscientes y potenciales inexplorados. Ellos nos ofrecen insights valiosos sobre nuestros conflictos internos, nuestros patrones de comportamiento y nuestro camino de individuación. Para Jung, los sueños son una especie de teatro interno, donde los símbolos y las imágenes representan diferentes aspectos de nuestra psique. Cada elemento del sueño, desde los personajes hasta los escenarios, posee un significado simbólico que puede ser interpretado para que comprendamos mejor nuestro mundo interior. La interpretación de los sueños, en el abordaje junguiano, no se basa en un sistema fijo de símbolos universales. En vez de eso, ella toma en consideración la experiencia personal y el contexto individual de cada soñador. El objetivo no es descifrar el significado oculto del sueño de forma literal, sino explorar las asociaciones y los sentimientos que él evoca en nosotros. Al analizar nuestros sueños, podemos identificar patrones recurrentes, temas centrales y emociones intensas que pueden ayudarnos a comprender mejor nuestros conflictos internos y nuestros desafíos de vida. Podemos descubrir aspectos de nuestra sombra que están manifestándose en los sueños, como nuestra rabia reprimida, nuestro miedo al rechazo o nuestro deseo de poder. Podemos también identificar nuestros recursos internos, como nuestra creatividad, nuestra intuición o nuestra capacidad de amar. Jung desarrolló diversas técnicas para la interpretación de los sueños, como la amplificación, la imaginación activa y el análisis simbólico. La amplificación consiste en explorar los significados culturales e históricos de los símbolos presentes en el sueño, buscando paralelos en mitos, leyendas y cuentos de hadas. La imaginación activa es una técnica que involucra entrar en diálogo con los personajes y los símbolos del sueño, permitiendo que ellos se expresen libremente y revelen sus significados ocultos. El análisis simbólico consiste en identificar los arquetipos presentes en el sueño, como el héroe, la madre, el padre, la sombra y la ánima, animus, y explorar sus relaciones con nuestra psique. Al trabajar con nuestros sueños, podemos
volvernos más conscientes de nosotros mismos, integrar nuestra sombra y desarrollar nuestro potencial máximo. Los sueños nos ofrecen una oportunidad única de conectarnos con nuestro inconsciente y de volvernos más completos y auténticos. Viviendo en armonía. El equilibrio de la psique. Alcanzar el equilibrio de la psique, en la visión de Carl Jung, no significa eliminar los conflictos internos o reprimir las emociones negativas. Por el contrario, significa reconocer e integrar todas las partes de nuestra psique, incluyendo la sombra, para que podamos vivir de forma más auténtica y compasiva. El equilibrio de la psique es un proceso dinámico y continuo que exige autoconocimiento, aceptación y transformación. No es un estado estático a ser alcanzado, sino una jornada de crecimiento personal que dura la vida toda. Para vivir en armonía con nuestra psique, necesitamos aprender a lidiar con nuestros conflictos internos de forma constructiva. Eso significa reconocer nuestras polaridades internas, como la razón y la emoción, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, y buscar un equilibrio entre ellas. Necesitamos aprender a integrar nuestra sombra, reconociendo y aceptando nuestros aspectos negativos sin identificarnos con ellos. Necesitamos aprender a amar y aceptar a nosotros mismos como somos, con nuestras cualidades y defectos. El equilibrio de la psique no significa que debemos volvernos personas perfectas o que debemos eliminar todas nuestras emociones negativas. Significa simplemente que debemos volvernos más conscientes de nosotros mismos y de nuestros patrones de comportamiento, para que podamos hacer elecciones más conscientes y responsables. Significa que debemos aprender a lidiar con nuestras emociones de forma constructiva, sin reprimirlas o proyectarlas en los otros. Significa que debemos volvernos más compasivos con nosotros mismos y con los otros, reconociendo que todos tienen su propia sombra y que nadie es perfecto. Vivir en armonía con nuestra psique nos permite vivir una vida más plena y significativa. Nos liberamos de la ilusión de perfección y pasamos a aceptarnos como seres humanos imperfectos, con cualidades y defectos. Nos volvemos más tolerantes con los otros, pues reconocemos que todos tienen su propia sombra, y nos volvemos más capaces de amar y ser amados, pues nos abrimos para nuestra vulnerabilidad y humanidad. El equilibrio de la psique es un desafío constante, pero también una oportunidad de crecimiento y transformación. Al volvernos más conscientes de nosotros mismos y de nuestros patrones de comportamiento, podemos hacer elecciones más conscientes y responsables, viviendo una vida más alineada con nuestros valores y propósitos. El legado de Jung: autoconocimiento e individuación. Legado de Carl Jung trasciende la psicología y el psicoanálisis, influenciando áreas como la filosofía, la religión, el arte y la cultura. Su obra revolucionaria nos invita a una jornada de autoconocimiento e individuación, un proceso de transformación personal que nos lleva a volvernos más completos, auténticos y compasivos. Jung nos enseñó que la psique humana es un complejo sistema compuesto por diversas partes interconectadas, incluyendo la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Él nos mostró que la sombra, el lado oscuro de nuestra personalidad, es una parte esencial de nosotros mismos y que necesitamos integrarla para volvernos completos. Jung nos presentó con conceptos como los arquetipos, patrones universales de comportamiento y pensamiento que residen en el inconsciente colectivo y que influencian nuestra experiencia humana. Él nos reveló la importancia de los sueños como una forma de comunicación del inconsciente, ofreciéndonos insights valiosos sobre nuestros conflictos internos y nuestro camino de individuación. El legado de Jung nos inspira a buscar el autoconocimiento, a explorar nuestro mundo interior y a volvernos más conscientes de nosotros mismos y de nuestros patrones de comportamiento. Él nos alienta a abrazar nuestra sombra, a integrar nuestros aspectos negativos y a volvernos más compasivos con nosotros mismos y con los otros. Jung nos invita a vivir una vida más auténtica y significativa,
alineada con nuestros valores y propósitos. Él nos muestra que la individuación es un proceso continuo de crecimiento personal que dura la vida toda y que nos lleva a volvernos la mejor versión de nosotros mismos. El legado de Jung es un faro que ilumina nuestro camino en la jornada de la vida, guiándonos rumbo al autoconocimiento, a la individuación y a la plenitud. Su obra continúa inspirando y transformando vidas en todo el mundo, ofreciéndonos un mapa para navegar en las profundidades de nuestra psique y para volvernos seres humanos más completos, auténticos y compasivos. Que podamos honrar el legado de Jung, buscando el autoconocimiento y la individuación y contribuyendo para un mundo más consciente, compasivo y transformador. En última instancia, la guerra entre la conciencia y la sombra no se trata de vencer, sino de entender y aceptar ambas partes. Al hacer eso, no solo resuelves tus conflictos internos, sino que también desbloqueas un potencial inexplorado para la autorrealización. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.